Análisis venezolano con Unay Amenábar. Continuamos, amigos, con más de Análisis Venezolano, comenzando hoy con Tomás Guanipa, candidato a la reelección a la Asamblea Nacional y secretario general de Primero Justicia. Dejamos pendiente pues revisar algunos aspectos legales que la gente asume como prioritarios en este momento en Venezuela. Ya nos hablabas, por ejemplo, la relación que debería haber con relación al salario, a la economía, acercarlo mucho más a lo que es la realidad e incluso la realidad internacional que estamos viviendo en Venezuela. Pero temas sensibles como, por ejemplo, privatizaciones de muchas empresas que hoy están en manos del Estado y que están dando unos resultados realmente desastrosos. Empresas básicas de Guayana, muchas tierras que fueron quitadas a sus propietarios. ¿Estaría previsto, por ejemplo, que se les devolviera? Mira, hablas ahorita, por ejemplo, de las empresas de Guayana. Nicolás Maduro anunció el aumento salarial del 30% desde una planta de Sidor. Una planta que tenía un año paralizada, a la que no dejaron que entrara ninguno de los trabajadores de la planta, sino los sindicatos que están apegados al gobierno, y donde aparecían supuestamente el producto de lo que esa planta hacía, y todo eso fue traído de otro lado, porque ninguno de lo que mostró fue algo hecho allí en esa planta, porque la planta simplemente está paralizada. Y hoy Sidor es una empresa absolutamente en el suelo. Y eso es el reflejo de lo que es la privatización, la expropiación y la confiscación que este gobierno ha hecho en Venezuela. Agroisleña, una empresa importantísima que tenía un valor para la producción nacional inmensa. ¿Por qué? Porque era la empresa que le daba a los pequeños productores, a los campesinos, el financiamiento para que pudieran tener su cosecha. Era después quienes podían además comprarles, pero además le daban créditos para que compraran todos los químicos que necesitaban. Todo eso se acabó. Y hoy Agroisleña pasó a ser Agropatria y hoy es Agronada. ¿Deberían volver a manos privadas? Estamos hablando de Sidor, que estuvo un buen tiempo en manos privadas y funcionó bastante bien. Mira, yo creo que las empresas estratégicas del país, como Sidor, tienen que abrirse a la inversión privada, aunque el Estado pueda seguir siendo socio de ellas. Pero sí creo que el proceso de reversión de la confiscación que ha habido de 1.500 empresas que no tienen ninguna razón para estar en manos del Estado, tienen que volver a estar en manos privadas. Agroisleña no puede seguir siendo una empresa del Estado, porque no la supieron manejar. Los hoteles no pueden seguir siendo los centros en los estados, donde se hacen las convenciones del PSUV, donde la gente del PSUV va y duerme gratis, donde se toman todo el whisky del mundo a costilla de ser un hotel del Estado, cuando deberían ser hoteles privados de gente que los ponga a producir. Por ejemplo, Aceite Diana no puede seguir siendo una empresa del Estado, porque sencillamente desapareció de los anaqueles desde que lo agarraron ellos. La harina Juana no apareció más nunca en el país porque lo compró el gobierno. Es que son un desastre del manejo de todo lo que es público y además no es un rol de ellos. Y por eso redinamizar la economía, invitando a los emprendedores a que vengan y crean, que inviertan en Venezuela, que sean quienes pongan a producir esas empresas, es muy importante. Y en el tema agropecuario, ni hablar, son 4 millones de hectáreas que nosotros tenemos que volverlas a poner a producir, para que no tengamos que ver cómo Uruguay nos paga el petróleo con leche, sino que produzcamos nosotros la leche aquí. Fíjate que estamos hablando de estos convenios internacionales y buena parte de lo que ha ocurrido en los últimos meses ha sido un endeudamiento brutal con China, por ejemplo. Se habla de más de 30.000, 40.000 millones de dólares que le estamos vendiendo a los chinos, unos convenios además que hasta donde sabemos no pasaron por la Asamblea Nacional. ¿Estarían dispuestos a revisar eso y ver si esa deuda es legal o no, si hay que pagarla o no? Mira, nosotros tenemos que revisar lo que ha significado una cuestión que es absolutamente inconstitucional, que es pedir préstamos teniendo como soporte venta de petróleo a futuro. Eso nunca había ocurrido. Este gobierno ha comprometido la venta de petróleo a futuro con dinero que le está entrando ahorita. Es decir, que de repente dentro de 10, 15 años nosotros estamos produciendo petróleo y no nos entra ni $1, porque ya eso nos lo dieron 15 años atrás y se lo chupó, lo gastó, lo malversó el gobierno nacional. Tenemos que entrar a revisar eso, tenemos que entrar a revisar por qué razón Venezuela le da petróleo a países del Caribe y recibe como pago caraotas u otro tipo de cosas que pudiéramos producir aquí. Nosotros tenemos que entrar a revisar por qué el país se ha endeudado como se ha endeudado. Y a mí me da mucha risa cuando el gobierno habla del Fondo Monetario Internacional, que es como un coco que le pone a todo el mundo, y aquí nadie está hablando del Fondo Monetario Internacional. Pero es que peor que el Fondo Monetario Internacional es lo que nosotros le estamos debiendo a China. Todos los días nos endeudaron con ellos, con los rusos. ¿Por qué razón nosotros estamos comprando 12 Sukhoi
gastando 400 millones de dólares en eso, cuando aquí no hay ninguna guerra con ningún otro estado, con ningún otro país. La guerra que estamos perdiendo es la guerra contra la inseguridad, la de abajo, la del barrio. Para eso no nos hace falta Sukhoi, para eso nos hace falta tener policías bien dotados, que ganen dinero suficiente, que sean transparentes, que no estén politizados y que estén ayudando abajo a revertir el AMPA, que hoy es prácticamente quien gobierna en los barrios de Venezuela. ¿Qué hacer, por ejemplo, con la ley de responsabilidad social de radio y televisión? Tema que nos involucra posiblemente esta conversación que estamos teniendo para un canal en los Estados Unidos, en los canales venezolanos, estaría mucho más limitado. Sí, bueno, yo diría lo mismo, pero seguramente no saldría. En todo caso, yo creo que esa es una ley que hay que revisar. Nosotros tenemos que tener un país donde la información sea verdaderamente libre. Yo prefiero un medio que me critique a un medio al que yo pueda controlar para que no lo haga. Yo prefiero 1000 veces la crítica constructiva y el debate de ideas que un gobierno que pueda controlar eso. Y lo que ha ocurrido en Venezuela es nefasto. Si algún sector se ha visto afectado, ha sido justamente el de la comunicación. Los periodistas hoy que trabajan lamentablemente en Venezuela lo que hacen es sobrevivir a una suerte de presiones que no les permite trabajar libremente. Yo ayer estaba en un estudio grabando un spot de televisión y yo decía, ¿qué cantidad de espacios como este deben estar inutilizados en una Venezuela donde ya ni novelas se hacen? Entonces yo sí creo en liberar a los medios de comunicación de todas las restricciones que le han puesto el gobierno y ojalá tengamos muchos medios de comunicación independientes y que podamos, a través de vías constitucionales y legales, impedir que ningún otro gobierno les ponga la mano como lo ha hecho. ¿Habría manera desde la Asamblea Nacional de establecer algún tipo de convenio de leyes, no sé qué tipo de mecanismo podría utilizarse para que buena parte de ese dinero, esos 25.000 millones de dólares que denunció Jordani que se habían robado y que no se sabía quién los había tomado y que estaban en otros países engordando las economías de otros sitios, hacerlos regresar a Venezuela y darle ese impulso que necesita nuestra economía? Sí, nosotros queremos promover una ley de repatriación de recursos que hoy están afuera en manos de, bueno, el primo del presidente de PDVSA, del expresidente de PDVSA, se le consigue una cuenta en Andorra de 400 millones de euros. Imagínate tú lo que significa eso, a cuenta de que alguien por ser primo de otro termina teniendo tanto dinero que debería estar en las arcas públicas. Yo creo que eso es una ley muy importante. Ahora, nosotros tenemos tantos retos que tenemos que ir, como tú decías en una parte del programa, comiéndonos elefantes por pedazos. Yo creo que hacia allá tenemos que ir hacia una comisión de la verdad, inclusive para investigar todos los hechos de corrupción que han habido y que este gobierno ha tapado, pero también los de violación de derechos humanos que han ocurrido en todo este tiempo. Yo creo que viene a partir del 6 de enero, y del 6 de diciembre y del 5 de enero, un momento de verdad ¿Cuánto tiempo para el crees país. tú que podríamos empezar a sentir los efectos de una nueva Asamblea Nacional? ¿Eso es cosa de meses? Mira, o como dicen algunos, bueno, esto van a pasar décadas hasta que esto se... Yo creo que es se una resuelva. cuestión de meses para que en Venezuela se sienta que la dinámica es absolutamente distinta. Yo creo que todavía va a ser un país muy politizado porque indudablemente si el gobierno quiere a través del Poder Judicial y a través del Ejecutivo frenar nuestras iniciativas, nosotros tenemos que promover cambios a través de la voluntad del pueblo, de expresar a la gente en urnas electorales y que ese cambio pueda terminar con un nuevo gobierno, que sea un gobierno electo por el pueblo y que traiga un nuevo mecanismo de esperanza, de tranquilidad y de progreso para el Y país. el gran llamado, el próximo 6 de diciembre, todo el mundo que tenga posibilidad de todo votar. el mundo a votar, y el que está afuera que pueda venir, que por favor venga. Hay gente que dice, no, ¿para qué siempre votamos y no ganamos? No, ahorita el triunfo es tan grande que la diferencia de diputados va a depender de la magnitud de participación del pueblo y por eso es tan importante que todos salgamos a votar. Pues muchísimas gracias, Tomás Gracias, Guanipa, hermano, por habernos gracias. acompañado. Gracias también a ustedes por haber estado allí y será hasta la próxima en una nueva edición de Análisis Venezolano. Hasta la próxima. Quality Engines presentó Análisis Venezolano con Unay Amenábar.